Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Conectados con Legrand, este espacio que hemos dedicado, ¿cierto?, para compartir con expertos del mundo de la infraestructura tanto eléctrica como digital. Soy Salvador Burton, trabajo en capacitación en el Grupo Legrand y en esta oportunidad vamos a retomar un tema interesante que comenzamos la semana pasada junto con Frederick, que ya les voy a contar nuevamente sobre él respecto a los edificios verdes, ¿cierto? Ese fue un tema de conversación que utilizamos o que vimos la semana pasada, que por tiempo no lo pudimos concluir, pero que hemos destinado una nueva sesión a seguir tratando este tema que es muy interesante, que ya Freire nos comentó, que en Chile tiene mucho potencial, que se está desarrollando muy bien, que hay muchas oportunidades de por medio, ¿cierto? Y vamos obviamente a ir esclareciendo otros temas que tienen que ver también con estos procesos de certificación y este concepto LEED. Entonces, quiero dar la bienvenida nuevamente a Frederick y agradecerle que nos pueda acompañar. Frederick, ¿me escuchas? Claro que sí, muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en este tema tan importante, tan interesante, tan de actualidad como es el tema de las construcciones dentro del concepto LEED. Muchas gracias a Legrand por invitarme a participar todos ustedes. Perfecto, Frederick. No, para nosotros siempre felices de poder contar contigo para todo este tipo de actividades, porque vamos a contarle igual nuevamente a la gente que no ha tenido tal vez la oportunidad de ver el conversatorio anterior, que los invitamos desde ya que lo puedan revisar, que Frederick tiene mucha experiencia en este tema, ¿cierto? Sobre todo de LEED, él es ingeniero miembro de LEED Green Associate de la US Green Building Council, ¿cierto? Es experto también en materias de energías alternativas, diseñador acreditado del data center del Uptime Institute. Entonces, como siempre digo, que es mejor, ¿cierto?, poder contar contigo, Frederick, para hablar de temas tan interesantes, ¿cierto?, en particular, y aprovechar de nutrirnos un poco con tu experiencia en este campo, ¿ya? Eh, en el conversatorio pasado tocamos varios puntos, ¿cierto? Me aclaraste varias dudas que tenía yo también y me imagino muchas de las personas que nos ven respecto al concepto de certificación LEED. Ya tocamos varios temas, yo lo asociaba siempre a la eficiencia, pero tú me aclaraste que es algo mucho más profundo que eso. No sé si quieres tal vez tomar un par de minutos, Frederick, un poco para resumir lo que conversamos en el último conversatorio y luego que sigamos avanzando con los temas que nos quedaron pendientes de tratar. Claro que sí, con mucho gusto. Habíamos hablado que cualquier construcción se puede certificar dentro del concepto LEED. Habíamos dicho que tanto los edificios nuevos como los viejos, como los locales comerciales, como las oficinas dentro de un edificio, y para eso hay una clasificación. Permítanme, les muestro por acá uno de los slides que tenemos. Dentro de esas clasificaciones de diseño y construcción de edificios nuevos que ya vimos y grandes remodelaciones, existen también varias categorías. Por ejemplo, existe una que se llama Core and Shell. Core and Shell es que yo construyo un edificio, la mitad del edificio va a ser mía, la otra mitad la voy a arrendar. Entonces aplica un estándar para eso. Colegios. Colegios dentro del concepto de la US Green Building Council son colegios de primaria. Las universidades se consideran edificios, pero un colegio de primaria se puede certificar. Obviamente hay una categoría para ello. Están los hoteles. Hoy en día todos los hoteles que se están construyendo en el mundo, y que ustedes lo saben mejor que nadie, cuando uno llega a un hotel le dice quiere lavar que le cambie las sábanas, quiere que le deje las toallas un día más, y otros conceptos obviamente asociados al tema de proteger el planeta. Entonces podemos certificar un hotel, data center, que tuvimos también un conversatorio recientemente dentro de Green Data Center que se hizo con Legrand en días pasados. Bien importante el tema del concepto de Green Data Center, porque los data centers tal vez eran una de las construcciones que no pensaban nunca en ahorrar energía, porque un data center debe funcionar 24/7 forever. Y entonces no se hablaba de ahorro de energía. Bodegas y centros de distribución, hospitales. Hoy tenemos bastantes hospitales dentro del concepto LEED. Tengo que reconocer que Colombia tuvo su primer hospital de América Latina dentro del concepto LEED, que es el Hospital San Vicente de Paul. Pero hoy tenemos muchos otros hospitales dentro del concepto LEED. Edificios de mediana altura. Igual eso mismo se puede replicar en las otras construcciones que estamos viendo, que hemos mencionado como diseño. O sea que no es solamente edificios nuevos, sino que dentro de edificios nuevos hay
diferentes clasificaciones para catalogar estos edificios. Y sigue creciendo porque el mundo va cambiando. Una de las cosas importantes que tiene el LEED es que no está cerrado a unos parámetros específicos, exclusivos. Como veremos ahora, dentro del concepto de las categorías, LEED permite que si alguien inventa ahorita, hoy, en este momento, algo que demuestre que es eficiente, aplica, es válido. No vamos a decir, es que como es un concepto novedoso no lo vamos a recibir. No. Y lo mismo pasa con los fabricantes. Si algún fabricante se inventa algún producto, desarrolla alguna nueva tecnología, pues obviamente es válido dentro del concepto LEED. Y eso es bien importante tenerlo presente y en cuenta. Claro que sí, porque, bueno, como comentas eso, le permite estar en constante evolución, irse adaptando, ¿cierto? Y me imagino que manteniéndose cada vez, mejorando cada vez más, ¿cierto? Y de acuerdo a los cambios climáticos que hemos tenido, ¿cierto? Y todo que va un poco dificultando cada vez más, ¿cierto? Ser amigables con el medio ambiente. Me imagino que va en pro de ir evolucionando cada vez más en esa línea. Frederick, una de las cosas que habíamos tal vez un poco esbozado en el conversatorio pasado, no lo tratamos como en profundidad y que me gustaría que pudiéramos desarrollar un poco ahora, es cuál es un poco la diferencia de hacer una construcción de un edificio de los tantos tipos que ya nos mencionaste, tradicional en relación a uno LEED, ¿cierto? A uno certificado LEED. Me habías comentado un poco que obviamente hay también temas de recuperación de la inversión, dijimos que había un costo asociado, pero que además ese costo sí se recuperaba, pero ¿cuáles son en realidad como los destacables o los potenciales que se pueden explotar en LEED a diferencia de una construcción tradicional? Bueno, interesante la pregunta, pero mira, para los que tenemos experiencia en construcción, y creo que todos los que estamos hoy conectados tenemos experiencia en construcción o de una u otra forma, generalmente cuando se hace un proyecto, uno llama al electricista para que haga su cotización de la instalación eléctrica y luego llama al de aires acondicionados para que haga su cotización de aires y luego llama al fontanero o al que tenga que ver con manejo de aguas, aguas blandas, aguas negras, aguas duras, también por aparte, y luego llama al ebanista o carpintero para que le haga los muebles, y el arquitecto por otro lado, y al que cuida los jardines por otro lado. Y cada quien hace su mejor trabajo, hace su mejor proyecto, como siempre lo hemos hecho. Eso es lo que tiene un edificio tradicional. Entonces, un edificio tradicional generalmente lo que hace es que llamamos a cada uno de estos profesionales para que haga su proyecto, su cotización. ¿Y qué nos cotizan básicamente? Pues, ¿qué cotiza para un proyecto tradicional? Pues cotiza el diseño, espero, ¿no? Porque el diseño, ese cuento maluco que existe por ahí en los países de América Latina, si usted me da el contrato, yo le regalo el diseño y estamos regalando el conocimiento, que el que más debe tener conocimiento es el diseñador. Pues cobrar el diseño, no se les olvide eso y ténganlo muy presente. Entonces nos cobran el diseño, nos cobran los productos y nos cobran la instalación. Vale, eso es lo que hace un proyecto tradicional. Y cada quien trabaja por su lado. Al final, cuando vamos a reunir, puede pasar que pasó la electrobarra por el centro de cómputo del edificio y obviamente una electrobarra no puede pasar por el centro de cómputo, entonces hacemos un comité de obra, a pesar de ya tener aprobados cada uno de nuestros esquemas, y cada uno hace su trabajo como prefiere, como a bien tiene, y pasa la electrobarra por el centro de cómputo, y entonces tenemos que hacer un comité de obra y tienes que quitar la electrobarra de ahí. Y esto nos va generando, obviamente, algo que se llama costos adicionales, cada vez que tenemos algo. O alguien pasa la tubería de aguas negras o de aguas blandas por encima de mi centro de cómputo y obviamente pues no está bien, entonces hay que desplazar las tuberías. Hoy tenemos algo dentro del concepto LEED que se llama el Integrated Project Delivery. ¿Qué es eso? Entonces, lo que vamos a hacer en un edificio LEED, y es mandatorio y es obligatorio, es que el propietario, el dueño del proyecto, va a convocar a los contratistas. Yo siempre recomiendo que llamen a 2 contratistas, pues para que haya algo de competencia por un lado y que sea más cristalino el proceso. Y reunimos dentro de un proyecto LEED a todos los que van a participar en el proyecto, les contamos que es un proyecto LEED. De hecho, existe un curso específico para los contratistas y para el propietario. Miren,
Si el propietario no sabe qué es LEED, créanme que esto no funciona. Tiene que arrancar desde la cabeza. Entonces, el propietario arranca conociendo qué es LEED y llamamos a todos y a todos les contamos que vamos a hacer un proyecto LEED. Entonces, le contamos al electricista, al ebanista, al arquitecto para la fachada y a todos que vamos a hacer este proyecto. Y también les contamos que debe, obviamente, todo el mundo estar involucrado. Y otro tema importante que se maneja aquí es que hay que utilizar un software tipo Revit. Entonces, a diferencia de los proyectos convencionales que nos entregan los planos y nosotros nos acomodamos a los planos, en un proyecto dentro del concepto LEED, vamos a elaborar los planos a partir de esta primera reunión. Entonces está el equipo de proyecto, que son los arquitectos y los ingenieros, tomando nota de lo que requieren los contratistas. Por ejemplo, hablemos de la parte eléctrica. Le preguntamos, en un proyecto convencional, nos entregan los planos y nosotros nos acomodamos al plan. En un proyecto LEED, estos arquitectos, o lo que se llama el equipo de diseño, van a preguntar al electricista, ¿usted qué necesita? Entonces, como yo soy el electricista, entonces yo digo, vea, necesito unos espacios de la subestación de acuerdo con los parámetros normativos tales y tales que me dice que debo tener unos espacios de tanto por tanto. Necesito un ducto para subir la electrobarra que tenga estas medidas para poder subir mi electrobarra. Necesito unos cuartos técnicos de estas dimensiones para tal cosa. Luego le llamarán al de comunicaciones, ¿y usted qué necesita? Entonces el de comunicaciones dice, necesito un espacio tal de acuerdo con la TIA 568 o 569 que dice que necesito 0.07 metros cuadrados por cada horaria, necesito un ducto, y entonces le van a decir, ¿y no le sirve el ducto del ascensor? No, 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 por el ascensor va solo el ascensor. Oiga, ¿no le sirve el ducto por donde va la electrobarra? No, porque es un tema de comunicaciones. Y con todos estos conceptos se arma entonces un plano en Revit que luego los de equipo de diseño nos va a entregar a cada uno de los contratistas. Y nosotros los contratistas también haremos nuestro diseño en Revit, de tal manera que si encontramos que pasa la electrobarra por el centro de cómputo, pues basta con desplazar una línea. Dicen entonces los americanos, y así nace pues este concepto, que en esta primera reunión se ahorran entre un 2 y un 10% de los costos totales del proyecto. Y empezamos a sumar, porque como ya vimos y hemos visto en algunos proyectos, de pronto, por lo menos, no sé en Chile, pero aquí en Colombia ocurre, que a veces los adicionales superan el presupuesto inicial de un proyecto. Con eso se está minimizando, obviamente, esos costos se tratan de minimizar. Y otra cosa importante, en un proyecto tradicional, el diseño, me cotizaban el diseño, los materiales y la mano de obra. En un proyecto dentro del concepto LEED, me deben cotizar muchas más cosas. Déjenme les muestro por acá, aunque no me gusta leer, pero vale la pena en este caso, que no solamente me van a cotizar el diseño, sino que me van a cotizar, ojo, costos de operación. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo poner un transformador en aceite que hay que hacerle mantenimiento a poner un transformador seco que no hay que hacerle mantenimiento. No es lo mismo poner un tapete que tiene el sello Green Seal que no hay que hacerle cambios durante 20 años de alto tráfico a uno que hay que hacerle cambios cada 5 años. Todo eso hoy en día cambia en esas cotizaciones, ¿no? Y otra cosa, ¿de dónde me sacó los productos? Oiga, destruyó la naturaleza para hacer ese tapete, destruyó la naturaleza para hacer ese transformador. ¿Qué vamos a hacer con ese producto cuando termine su ciclo de vida útil? Y entonces, hoy, dentro del concepto LEED, no solamente tenemos que mirar, obviamente vamos a cobrar el diseño, no solo el producto, la instalación, sino que vamos a cotizar además mantenimiento, operación y qué va a pasar cuando cumpla la vida útil de ese proyecto. Y adicionalmente, ya veremos un poco más adelante, si el tiempo nos lo permite, que también vamos a mirar para esos fabricantes de dónde están sacando esos productos, a ver si me dañaron el planeta. Entonces, cuando hablamos de un proyecto LEED, estamos hablando de muchos parámetros, muchos factores de un proyecto que cumple, como ya lo mencioné, y déjenme les muestro acá también esta diapositiva, adelanto por acá un poquitico, que tiene que ver con cuáles normas se deben utilizar. Y entonces, como ya lo mencioné, hay que cumplir normas locales, hay que cumplir normas chilenas, todas, las de construcción, las de sismoresistencia, etcétera. Pero además siempre nos vamos a basar en normas locales, regionales, departamentales, nacionales o internacionales, la que sea más exigente. Y en esto obviamente están los estándares actualizados para cada tipo de proyecto que vale la pena tener en cuenta. Ese es más o
menos la diferencia, si podemos hablar, que exista una diferencia entre un proyecto convencional y un proyecto dentro del concepto LEED. Y créanme, no cuesta más. Yo siempre, y me atrevo a decirlo, sin temor a equivocarme, porque ya lo hemos hecho, que un proyecto LEED sale gratis, gratis. ¿Por qué? Porque vamos a tener una recuperación de la inversión. Obviamente hay que hacer un análisis y tener en cuenta todo eso. Pero cuando yo hablo que un tapete me dura 20 años, entonces lo comparo con un tapete convencional que tengo que cambiarlo 5 veces. Pero no solamente el producto, sino que hay que pagar la instalación y bueno, y todo lo demás que consideramos que debe tener en cuenta. Perfecto. Veo entonces de verdad que acá hay un trabajo de desarrollo en pos, ¿cierto?, del proyecto muy completo, porque tenemos integración también de distintas especialidades en pos, ¿cierto?, de desarrollar efectivamente un proyecto eficiente, sustentable en todo sentido, también de costo, ¿ya? Y que eso, como dices tú, un poco también viene a subsidiar esto que hablábamos en el conversatorio anterior, de costos que pueda tener asociados. O sea, por todos lados se ve que es un proyecto o que se asume un proyecto de muy buenas características y prestaciones en general. Frederick, yo entiendo, ¿cierto?, de todo lo que hemos conversado, que efectivamente, y lo dijimos en el conversatorio pasado, las edificaciones se pueden ir clasificando, ¿cierto?, pueden ir certificándose de acuerdo a una clasificación, y esta también es a base de puntos. Entiendo que es así, ¿cierto?, que van adquiriendo puntos de acuerdo al cumplimiento de determinados criterios. Entonces, no sé si me puedes un poco detallar más y explayarte un poco más en respecto a cómo se obtienen estos puntos para poder clasificarme, ¿cierto? O tener alguna de estas certificaciones LEED. Claro que sí, mira. Los proyectos LEED tienen que cumplir diferentes categorías, ya las mostramos mejor en una slide para que no se pierdan el detalle. Pero cada una de estas categorías tiene prerequisitos y unos créditos. Los prerequisitos son obligatorios. Es decir, si un edificio deja de cumplir un prerequisito, uno solo, ya el edificio no se va a certificar, ¿vale? Entonces los prerequisitos son obligatorios en todos los proyectos LEED. Ya los vamos a ver, algunos de ellos, cuáles puedan ser. Y los créditos son voluntarios y me dan puntos. O sea, tú vas a escoger si vas a cumplir. Vamos a mirar eso mejor acá en un slide, permítame, lo buscamos y lo pasamos, el tema que tiene que ver con esas clasificaciones que estoy mencionando. Entonces, todo esto lo pueden descargar de la página de la US Green Building Council, es gratis, no requiere más. Pero hay varias categorías. Hay una categoría que se llama ubicación y transporte. Hay una categoría que se llama procesos integrados. Justamente lo que estábamos hablando ahorita, esta primera reunión que vemos acá en la primera parte, que se llama procesos integrados, me da un punto, que es reunirnos todos los profesionales de las diferentes áreas para hablar de nuestro edificio y empezar a levantarlo. O sea que ya empezamos con un punto, de hecho, arrancamos ya con un punto. ¿Dónde ubiquemos el edificio? Si protegemos las tierras, si tenemos parqueadero de bicicletas, si tenemos una ciclovía o ciclorruta que nos lleve al edificio, si tenemos parqueaderos para vehículos verdes, vehículos eléctricos, vehículos que no contaminen, eso me va a dar ciertos puntos. Luego, en espacios sostenibles, vamos a encontrar que no vamos a contaminar el planeta, y es un prerequisito. Dice, prevenir la polución durante las actividades de la construcción. Vemos algunos proyectos que llegan y demuelen, y entonces sale polvo, arena por todas partes, y creemos que algunos dicen, es que está en contra del progreso. No, estoy en contra de que contamine el resto del planeta. Y entonces, todas las construcciones dentro del concepto LEED deben empezar por ese punto de mirar dónde van a poner los desperdicios, cuál es el sitio donde lo vamos a acomodar, que no los dejemos afuera, porque si cae o llueve, pues me generará escorrentía. Hay que cuidar todo eso. Tener espacios abiertos, hacer manejo de aguas lluvias, controlar la contaminación lumínica. Eso está dentro de espacios sostenibles. Luego, el manejo de aguas. Fíjense, el manejo de aguas tiene 3 prerequisitos. Si yo debo cumplir uno solo de esos prerequisitos que no dan puntos, ya mi edificio no es LEED, porque los prerequisitos, recuerden, son obligatorios, que los créditos son voluntarios. Entonces, por ejemplo, un prerequisito es que yo tengo que, de entrada, ahorrar un 20% del agua potable que va a consumir el edificio. Aquí tenemos que llamar, obviamente, un profesional
nos pueda decir cuál es el agua potable que se va a consumir. Tenemos que saber cuántos habitantes o usuarios el edificio va a tener para saber cuánta agua potable se va a consumir, lo que hace, ¿no? Obviamente, en cualquier construcción, para saber cuántas baterías de baños pongo. Y cuando ya tenga eso, ese dato, tengo que demostrar un ahorro del 20% del consumo del agua como prerequisito. Luego ya, si ahorro más, pues voy a tener puntos, porque ya me estoy pasando de esos parámetros. Igual, la energía y ambiente, que es donde más puntos, mire, observe que hay 33 puntos que podría lograr, pero tiene 4 prerequisitos. Y entonces de entrada tengo que ahorrar energía, tengo que ahorrar un 5% de la energía que consume el edificio. Entonces llamamos a un profesional que nos diga cuál es el consumo de la energía de mi edificio. Cuando ya tenga el dato, entonces yo tengo que buscar cómo ahorrarlo. ¿Cómo lo voy a ahorrar? Bueno, para Legrand es bastante conocido que se ahorra energía utilizando transformadores secos, se ahorra energía utilizando electrobarras, que se ahorra energía utilizando bandejas portacable, y todo tiene que demostrarse. No es que yo diga que se ahorra, sino que hay que demostrar. Luego, los materiales, ahí también entran los fabricantes, me puede dar hasta 13 puntos. Dice LEED, instale por lo menos 20 productos de 5 diferentes fabricantes que cumplan con los siguientes requisitos. Y hoy hay una carrera de todos los fabricantes, empezando por Legrand, para que sus productos puedan demostrar que efectivamente son eficientes, son sostenibles, aplican dentro de un concepto LEED. Y finalmente, calidad del aire al interior del edificio. Luego tenemos otras categorías que son innovación en el diseño, que ya les mencioné, y otro que se llama prioridad regional. Por el solo hecho de estar en Santiago de Chile, yo registro un edificio, me dicen, si cumple este crédito y este otro, le voy a dar unos puntos adicionales. Y esas categorías, que las voy a resumir acá en esta imagen, pues van a dar diferentes puntos. Esos puntos van a sumar 110. O sea, tenemos 110 puntos para lograr la certificación de un edificio. Si nosotros logramos de esos 110 puntos, logramos 40 puntos, 40, mi edificio es certificado. Si logro de esos 110, 50 puntos, mi edificio es silver. Si logro 60, mi edificio es gold. Y si logro 80 o más, mi edificio es platino. Pero viene la pregunta, ¿qué diferencia hay entre ser certificado y ser platino? Pues tengo que decirles, este es un concepto personal, ninguna. Ya un edificio que es certificado ya es amigable con el planeta, ya cumple muchos, porque recuerden que los prerequisitos son obligatorios, mientras que los créditos son voluntarios. Entonces, si yo logro 40 puntos, ya mi edificio es certificado, ya estoy cuidando el planeta, ya estoy haciendo un retorno de inversión importante. Pero si le apunto al platino, la diferencia es que voy a tener un retorno de inversión más rápido que si voy a certificado. Claro, haré una inversión mayor. Miren, por ejemplo, el edificio de Empire State. Hablemos del Empire State. ¿Qué hizo este señor, el dueño del edificio Empire State? Un edificio viejo, construido en 1929, inaugurado en 1930. Cambió las ventanas. Cambió 6.500 ventanas que tiene ese edificio. ¿Por qué las cambió? Porque esas ventanas eran viejas y cuando hay verano pasa el sol y no solamente pasa el sol, sino que pasa el calor, entonces pasa la radiación del sol y tiene que poner aire acondicionado. Y en invierno prende la calefacción y la calefacción se sale por las ventanas. Entonces cambió a unas ventanas y estas ventanas son unas ventanas que tienen doble vidrio, con un gas noble al interior, que es argón o algún otro, y entonces pasa la luz, pero no pasa la radiación. Y en invierno prende la calefacción y no se pierde la calefacción. Pues ahorró un 40% de energía, 40% de energía. Y miren, están los datos que pueden consultar ahí en Google. Invirtió $25 millones cambiando las ventanas. Es una locura gastar $25 millones cambiando unas ventanas. Pero recuperó 40% de energía en un año. Es decir, el retorno de inversión fue en 5 años. Y esto empezó en el año 2011. O sea que él ya recuperó su inversión y ahora dejó de gastar. Ese es un edificio dentro del concepto LEED y solamente puse un ejemplo. También me lo sé con agua, me lo sé con transformadores, me lo sé con electrobarras, me lo sé con tapetes, me lo sé con baños, me lo sé con cualquier otro elemento que ustedes tengan. Entonces, bien importante conocer esas categorías, dónde las vamos a utilizar, cómo las vamos a utilizar,
dónde hay que poner el ojo, y para eso es que están los asesores, estas personas que se acreditan dentro del concepto LEED y que nos cuenten y que nos ayudan, obviamente, a manejar estos proyectos, que es algo bien importante. Perfecto. Sí, yo por mi parte un poco he visto, Frederick, también que no solo lo que tú nos comentas respecto al retorno esta de la inversión y estos beneficios, sino que incluso pensando en algunos edificios de oficina, me ha tocado ver que también tienen una recepción distinta a los ocupantes, ¿cierto? Cuando tienen esta certificación, y me imagino que eso también contribuye a que ellos tengan también un retorno de esa inversión mejor, al tener esta clasificación. Es cada vez más valorado el tener esta certificación. Me queda súper claro, Frederick, el tema de un poco los requisitos, ¿cierto? Cómo obtenemos la puntuación. Me gustaría, si pudiéramos tocar como brevemente, sé que lo conversamos y dijimos algo en el conversatorio pasado, pero respecto a las normas que deben cumplir efectivamente los edificios LEED, fuera de todos estos requisitos un poco que ya revisamos. Ok, sí, mire, ya lo habíamos mencionado un poco, que hay que manejar toda la parte normativa de cada una de las localidades, de las regiones y demás. Pero un poquito, tal vez un poco para reforzar, ya que Legrand nos ha invitado, el tema, hay dos de las categorías donde se involucran los productos, que es muy importante seleccionarlos. Siempre los menciono en mis conferencias y siempre se lo digo a los diseñadores. Hoy tenemos que diseñar con marca. No existe hoy un proyecto donde yo me siente a diseñar y no sepa qué voy a utilizar. Antes de ponerme a diseñar, tengo que seleccionar unos fabricantes. A diferencia que es que no se puede poner marcas, decían por allá en algunos países del mundo, que no se pueden poner marcas porque eso es ir en contravía. Hoy necesitamos hacerlo por varias razones. La primera razón, tengo que buscar que los productos efectivamente se encuentren en el país donde estoy haciendo. Entonces tengo que seleccionar, obviamente, ese tipo de productos. Punto número uno. Punto número dos, tengo que saber cuál producto es más eficiente. Yo no puedo sentarme a diseñar para que alguien después ponga el producto que se le dé el deseo al contratista, sino que yo diseño con base en unos parámetros de eficiencia energética. Tercero, que saber los famosos armónicos. Yo tengo que saber hoy en día si este producto cuántos armónicos genera, porque hoy sabemos que uno de los problemas grandes que tenemos en los diseños, en los dimensionamientos, son los armónicos, que puede llegar a incendiarnos la instalación si no lo aclaramos. Luego, otros más que yo debo tener en cuenta, hay repuestos, puedo conseguir una refacción, y luego otro parámetro que generalmente no puedo descartar, que tiene que ver con la asesoría, que yo encuentre un fabricante que me pueda asesorar, que me ayude, que me diga, oiga, este producto le sirve dentro del concepto LEED o no me sirve. Y ahí, en los edificios dentro del concepto LEED, sí que es importante manejar estos conceptos que tienen que ver con los diferentes productos. No es lo mismo poner un transformador que no es eficiente a un transformador que es eficiente. Y yo, si tuviera más tiempo, les mostraría en cuánto tiempo recupero la inversión de este transformador comparándolo con normas ASRAE, no comparándolo con otro fabricante, que ese es otro de los temas. Aquí nunca hablamos de la competencia porque no tiene sentido. De hecho, a la competencia no hay que desearle el mal, hay que hacérselo. No, mentiras, es una frase bastante curiosa. Pero lo que hacemos es, nunca comparamos ni hablamos de la competencia, no es nuestra costumbre hacerlo, pero sí lo comparamos con normas ASRAE. Entonces yo compro este transformador. ¿Y quién me dice cuál es la pérdidas en vacío que tiene este transformador? El fabricante. Nadie más sino el fabricante. Y yo lo voy a comparar con unas normas ASRAE. Hay ciertos programas que hoy en día los pueden descargar de la página de la US Green Building Council, donde hace, solamente estudiando la referencia de un producto, me puede comparar con la norma si es más eficiente o no. Pero no solamente estoy hablando de los transformadores, estamos hablando también, por ejemplo, si es un data center, ¿cómo me da puntos si yo hago containment en un data center de pasillo frío o de pasillo caliente? ¿Cómo voy a ser eficiente si utilizo una electrobarra? ¿Por qué las electrobarras son más eficientes que los cables? Como les digo, siempre tengo que demostrarlo. No es que lo vamos a decir así, sino que vamos a mirar, obviamente, dentro de esos conceptos, por qué efectivamente una electrobarra pueda ser más eficiente. ¿Por qué las bandejas portacable, cuando hablamos de potencia, son más eficientes que meterlas entre un tubo? Vamos a mirar eso y vamos a mostrarlo, obviamente, con bases en parámetros normativos. ¿Por qué voy a utilizar
utilizar un rack, por ejemplo, hablando de Legrand, comparado con otro, porque es que los racks también están diseñados para que puedan manejar esas temperaturas. Hoy en día puedo poner, y los que manejan comunicaciones lo saben, antes los servidores se hacían para 20 grados Celsius y había que tener una temperatura al interior de 20. Hoy tenemos servidores que funcionan a 30, 35 grados, entonces tengo que utilizar menos aire, entonces soy más eficiente. Y siempre lo comparamos con parámetros normativos. Pero obviamente Legrand puede decir misas, pero tiene que mostrármelo a través de unos certificados. Y entonces aparecen lo que hablamos alguna vez en otro conversatorio con los famosos certificados PEP y demás, que dicen que estos fabricantes efectivamente cumplen con ciertos parámetros comparados con, y también nos hablan de la protección del medio ambiente, y también nos hablan de muchos otros conceptos que hay que tener en cuenta en cada caso. De hecho, yo no puedo diseñar si no escojo un fabricante. Si me quiero ganar esos puntos, estamos hablando de 33 puntos en eficiencia energética y 13 puntos en productos, pues hombre, tengo que fijarme cuáles son esos fabricantes que efectivamente me van a ayudar a lograr obtener esa certificación. Y no me cuesta más. Lo único que tengo que saber es, oiga, y yo es lo que hago, miren, y se lo digo a todos los diseñadores que hoy están acá, no tenemos que ir a Harvard, no tenemos que ir a Oxford, no tenemos que ir a una universidad importante. Entramos a Google, voy a hacerle publicidad a Google y escribe Legrand Lead, y ahí le va a decir si están metidos, o cualquier otro fabricante, y consultan. Y eso es lo que vamos a utilizar dentro de los proyectos. No solamente los fabricantes están trabajando para mostrar que sus productos son eficientes, son sostenibles, que cuidan el planeta, sino que hoy en día la carrera es de todos los fabricantes. Recuerden lo que les dije, instale 20 productos de 5 diferentes fabricantes que cumplan con. Y aquí vienen dos cosas. ¿Cuáles son esos 20 productos? No están hablando solo de productos eléctricos. Aquí mencioné transformador, electrobarra, bandeja portacable, racks, llevo 4. Pero también puedo hablarlo con pinturas, con tapetes, con sanitarios, con lavamanos, con madera certificada. Y completo 20 productos de 5 diferentes fabricantes. Y en 5 diferentes fabricantes está pensado para evitar monopolios, que alguien salga que todos mis productos ayudan a lograr la certificación. Y otra cosa importante que tengo que decir antes de, porque parece que me están haciendo señas, que se nos acabó el tiempo, los productos no son LEED. Y es un error y es, de hecho, no se permite decir mi producto es LEED. Lo que se dice es mi producto contribuye a lograr puntos para la certificación LEED. Bueno, Salvador, cuéntame. Aquí puedo quedarme horas hablando, pero... Sí, Frederick, a mí me queda de verdad clarísimo, de verdad, en tu última slide, bueno, claramente refleja, ¿cierto? La importancia que también tenemos un poco los fabricantes, como es Legrand, ¿cierto? En esta apuesta, en esta propuesta, ¿cierto? El LEED, mostraste y tocaste algunos de nuestros productos y eso también enmarca un poco el compromiso que nosotros tenemos como Legrand, ¿cierto?, en pos de la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente. De ahí también el que nazcan estas instancias de poder conversar estos temas, ¿cierto?, que contribuyen más allá, ¿cierto?, de algo tal vez meramente técnico de un producto, sino que enriquecen, ¿cierto?, el conocimiento de todos quienes nos están mirando y nos incluso abren oportunidades nuevas, como ya dijimos, para este tipo de desafíos, como es seguir creciendo en la edificación verde. ¿Ya? Así que, pucha, por mi parte, Frederick, nada más que agradecerte esta tremenda oportunidad de poder compartir contigo, tanto en el conversatorio anterior como en este, y tratar este interesante tema. No, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir estos temas de, como les mencioné en un principio, que son de actualidad y que realmente, créanme, necesitamos más profesionales comprometidos con este tema. Muchas gracias a Legrand por permitirme este espacio y poder compartir con ustedes y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente entonces, Frederick, y a todos los que nos están mirando, tienen la oportunidad de ver este conversatorio, agradecerles también por el tiempo y dejarlos invitados a que puedan revisar otros conversatorios que hemos desarrollado, que se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube de Legrand Chile, y que puedan seguir visitando y aprendiendo junto con nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Hasta pronto.